momento más difícil fue cuando se murió mi hijo. Yo sentí que cuando lo llevé al hospital y pues me daban, por unas partes me decían que sí, que él vivía, otros que no. Pero cuando me dieron la noticia que él se murió, para mí ahí fue el choque más emocional, más tremendo. Mi nombre es Adriana Montenegro, tengo 43 años. Desde niña sufrí de abusos sexuales por parte de un familiar. Esto me llevó pues a la depresión, a la tristeza, a sentirme rechazada por los demás. Tenía pensamientos de suicidio, sentía que mi vida no valía nada. A los 17 años quería huir de esta situación, entonces lo que hice fue salir con una persona, irme a vivir con una persona. De allí esa relación, pues fue una persona irresponsable, ¿no? Tuve un niño que al mes de nacido se murió. Entonces lo que, pues esto todavía más, pues aumentaba el sufrimiento a mi vida, porque yo queriendo salir de un lado, pues de un sufrimiento para poder alcanzar la felicidad, y no fue posible. Y cuando ahí fue que salía, entonces, ya viendo esa situación que estábamos aguantando hambre, también entonces salía a buscar trabajo y todo, pero nada, o sea, es que nada me daba, ¿cierto? O sea, todo fue en contra. Entonces como que eso cada día me hacía más inútil, verme más fracasada, frustrada, diría la situación. Viendo esta situación pues tan tremenda, porque en la casa pues todo iba mal, estábamos pasando muchas necesidades, aguantando hambre. Teníamos 6 meses de arriendo en ese momento, sin trabajo ni nada. Entonces en un cierto momento decidimos tomarnos un veneno. En ese tiempo estábamos que en veneno por las ratas. Entonces pensábamos tomarlo, nuestro pensamiento era hacer una hueponela y tomárnoslos todos. Mis hermanos eran pequeños, mi mamá. Y yo tenía mi hijo, el otro que estaba en el hospital, pues ya me habían dicho que se iba a morir. Entonces nosotros tomamos esa decisión, salimos ese día a buscar ese veneno, pero en el camino encontramos una señora que nos invitó a la iglesia. Y allí fue donde conocimos de la iglesia. Fuimos como por la última opción, esa era nuestra última oportunidad, porque ya no veíamos más. Y empezamos la lucha. No fue fácil. Empecé a hacer mis canas de liberación, a liberarme de esa depresión, de ese odio, de ese rencor, de esa persona que me había hecho tanto daño en mi infancia. Entonces empezó ese proceso. Bueno, cuando luego recibí el Espíritu Santo, pues empezó una lucha, ¿no? Porque empecé primeramente a liberarme los viernes, ¿cierto? Iba los domingos y los miércoles a la iglesia. Todo propósito que se hiciera en la iglesia, el ayuno de Daniel y todo, yo siempre hacía. También me levantaba a las 3 de la mañana a orar, a hacer propósitos. O sea, hacía propósitos con Dios porque yo escuché que lo más importante, o sea, cuando yo tuviera a Dios adentro de mí, mi vida iba a ser diferente. Y fue así, fue en un domingo. Un domingo, nunca me olvidará porque fue algo muy especial. Que yo estábamos empezó el pastor a hacer la oración, una alabanza. Sentí algo que pues, es como un amor tan inmenso, algo que nunca había sentido en mi vida. Pero cuando yo recibí el Espíritu Santo, para mí llenó de amor, de esa paz, de esa tranquilidad, de esa felicidad, de esa certeza que Dios era conmigo. Y desde ahí todo fue diferente, todo empezó a cambiar lógico que hay luchas, pero yo sé que las puedo vencer porque Dios está conmigo. Hoy en día soy una persona totalmente diferente. Todos esos pensamientos negativos, de odio, rencor se fueron. En mí ya no hay tristeza, ya no hay depresión. En mí solamente existe alegría, paz, que es lo más importante. Muchas veces buscamos esa paz en tantas cosas, pero Dios nos da la paz, la tranquilidad. Solo en Él podemos encontrar ese refugio. Pues le invito a todas las personas que de pronto en este momento están pasando situaciones similares,
a las que yo pasé, de pronto un abuso, de pronto tristeza, de pronto alguien que se murió, alguien ha llegado a uno, como mi hijo que se murió. Entonces yo invito a estas personas para que ellas vengan, buscan de Dios, que hay un camino, hay una solución, que muchas veces pensamos que todo está perdido, que todo llegó y ya no hay más a dónde ir, pero sí, Dios es el camino. Señor Jesús puede transformar la vida.